la doctora Katarzyna Kordas. Ella es epidemióloga ambiental con formación interdisciplinaria y experiencia en investigación y liderazgo que combina la salud global, las ciencias nutricionales, la salud ambiental y el desarrollo humano. Ella es profesora asociada en el Departamento de Epidemiología en Salud Ambiental de la Universidad de Buffalo y también codirige la Comunidad para la Equidad en Salud Global de la Universidad de Buffalo y es académica afiliada al Centro Colaborador con la OMS en Vivienda y Salud de la misma universidad. Ella ha publicado más de 80 artículos en revistas arbitradas internacionales y 2 capítulos del libro y ha editado 16 policy briefs que forman parte de la serie Global Health Equity Research in Translation. Ella es editora, además asociada de la revista The Science of the Total Environment y en 2009, junto con sus colegas de Uruguay, ella co-liderea la Corte Escolar Salud Ambiental Montevideo. Su programa de investigación indaga los efectos de las exposiciones ambientales complejas y las interacciones dieta-tóxico en la salud y el desarrollo de los niños urbanos. Su investigación abarca desde las moléculas hasta los barrios, dando cuenta de los contextos familiares, escolares y barriales en la relación entre los tóxicos y el desarrollo neurocomportamental infantil. Doctora Casia, pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias, Alejandra. Agradezco la invitación y la oportunidad de estar aquí y compartir el espacio con mis colegas distinguidos. Y quiero también saludar a los alumnos, los profesores y los amigos de la Universidad Iberoamericana. Es un gusto compartir este tiempo y espacio con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve muy bien, muchas gracias. Bueno, los ponentes anteriores han dado una introducción muy linda y de hecho es muy difícil seguir a la doctora Mara porque me encantó su presentación. Lo que quiero presentar, y la presentación está en inglés, pero voy a hablar en español, ojalá se pueda seguir sin problema. Voy a hablar sobre la exposición a elementos tóxicos y su relación con la dieta y el estado nutricional. Como hemos visto, la exposición a metales tóxicos o metaloides sigue siendo un problema y tenemos que entender la relación que tiene la exposición a metales y metaloides y la dieta y el estado nutricional, porque como hemos visto, es una relación bastante compleja. En primer lugar, como ya vimos ejemplos presentados por la doctora Mara, la dieta, los alimentos funcionan como fuente de metales. Lo que quiere decir que a consumir, a ingerir más metales, va a subir la absorción de estos metales por el cuerpo humano y va a subir el nivel de metales que experimentamos, que acumulamos en nuestros cuerpos. Esta relación depende un poco del estado nutricional de la persona y sobre todo cuando hablamos o pensamos en niños y mujeres embarazadas, son grupos vulnerables a desarrollar deficiencias nutricionales y por lo tanto son grupos poblacionales que merecen más atención. Y voy a dar ejemplos de estas relaciones en base a datos que hemos generado en nuestro grupo de investigación. Por otro lado,
los alimentos contienen muchos componentes, muchos nutrientes muy beneficiales a la salud y los cuales nos protegen o bajan la absorción o bajan los efectos tóxicos de los metales y metaloides que podamos ingerir. Y por lo tanto nos ayudan a tener niveles de metales y metaloides más bajos en el cuerpo. También esto depende del estado nutricional que tenemos o que estamos experimentando. Normalmente o hasta el momento lo que hemos visto es que muchos de estos metales, de estos elementos tóxicos, se estudian por separado, pero lo que pasa con respecto a la dieta es que nos presenta una situación de mezcla. Estamos ingiriendo muchos de estos metales, muchos de estos tóxicos a la misma vez. Entonces tenemos que pensar en ellos como una mezcla de contaminantes. Por otro lado, normalmente se estudia muchos nutrientes aislados, pero también como vienen de una dieta, forman parte de una mezcla o de muchos componentes que nosotros experimentamos a la vez. Lo que nosotros, dentro de nuestro grupo de investigación, reconociendo esto, nos estamos enfocando mucho en la relación entre los biomarcadores de elementos tóxicos en la sangre o en la orina, pensando en relación de estos biomarcadores con el consumo de alimentos o con la dieta, más patrones de dieta en total, en vez de estar pensando en nutrientes. Lo que estoy presentando acá, y no sé si no se ve mi apuntador, ¿no? Abajo lo que verán son los alimentos en el x-axis. Verán los alimentos como leche, cereal, verduras, y verán 0 representa no consumo, consumo no reportado o no se consumió ese alimento en la encuesta de los Estados Unidos en niños entre 12 y 24 meses de edad. Y luego estamos viendo incrementos en consumo divididos en tertiles. Y en relación a algunos alimentos vemos que baja el nivel de plomo en sangre o está más bajo en los niños que consumen mucha leche, por ejemplo, o en los niños que consumen cereal. Acá se refiere a breakfast cereal, que se consume mucho en los Estados Unidos. Mientras en relación a verduras, starchy vegetables, las verduras como zanahorias o papas, está el nivel de plomo en esos niños que consumen muchos de estos alimentos está más elevado. Y también en niños que consumen más bebidas, fruit drinks. Hicimos una investigación muy parecida porque lo que acabo de presentar se hizo en una población norteamericana y se hizo en una población de infantes. También quisimos ver si se pueden ver las mismas relaciones en niños más grandes. Y acá estoy presentando datos
de niños escolares de más o menos 7 años de edad. Hicimos una encuesta de dieta y calculamos lo que nosotros llamamos patrones de dieta. Y acá estoy presentando un patrón que nosotros llamamos rico en nutrientes, porque los niños consumen más verduras y huevos, por ejemplo. Lo que encontramos en relación a niveles de arsénico en orina era que niños que consumían más de este tipo de comida, que tenían puntuaciones más altas en este tipo de patrón de dieta, tenían menos arsénico inorgánico en la orina. Mientras lo que sí tenían era más de un tipo de arsénico que se llama arsénico doble metilado. Este tipo de arsénico se considera tener menos toxicidad en el cuerpo humano. Entonces acá tenemos una relación inversa donde un patrón con más verduras nos da, está dando o podría dar algo de protección. Quiero aclarar que estos datos son transversales, lo que quiere decir que tomamos los datos de dieta y los datos de arsénico casi a la misma vez. Entonces acá estamos viendo no podemos hablar de causalidad. No sabemos si la dieta causa menores niveles de arsénico, pero por lo menos nos está dando o nos permite formular hipótesis que luego podemos estar investigando en estudios longitudinales. Por otro lado, lo que vimos es que en los mismos niños el mismo patrón de dieta está relacionado con mayores niveles de plomo. Entonces es muy interesante que el mismo patrón dietético puede estar asociado con menores niveles de arsénico, pero mayores niveles de plomo. Y por eso dije al principio de la presentación que es una relación bastante compleja y no hay reglas que apliquen a todos los metales de la misma manera. El patrón dietético es una manera de estar pensando del consumo de alimentos en los niños, pero también podemos pensar en otros índices de dieta como la variedad, la adecuacia y la moderación. Y es algo que hicimos nosotros para entender un poco más si por ejemplo, un niño come una dieta variada, sí va a experimentar más bajos o más altos niveles de metales tóxicos. Y en realidad lo que encontramos a calcular estos índices es que no están asociados ni para arsénico ni para plomo, pero donde sí vimos una asociación inversa, lo que quiere decir que con más variedad en los alimentos que come el niño, menor el nivel de cadmio en su cuerpo, y también con más moderación de lo que come, tiene un poco menor nivel de cadmio en la orina. Otra vez aclarando que estas son asociaciones y no podemos, porque es un estudio transversal, no podemos hablar de causa-efecto. Otra cosa que mencioné al principio es que los nutrientes y los toxicantes o los tóxicos interactúan dentro del cuerpo, y se ha notado
diferentes tipos de interacciones. Ahora voy a resumir un poco lo que se ha encontrado en general en la literatura, cuál es la evidencia. Voy a empezar por el sistema intestinal. En el intestino, como dijo la doctora Mara en su presentación, muchos de estos elementos no tienen ninguna función dentro del cuerpo, no tienen ninguna razón por estar ahí. Sin embargo, usan los mecanismos mismos del cuerpo para ingresar. Y el plomo es uno de estos, un ejemplo de esto. El plomo usa el transportador de hierro que se llama dimethyl metal transporter. Alguien lo puede traducir al español, por favor. Y ese transportador normalmente está usado por metales como hierro y como manganeso, por ejemplo, pero más por hierro para entrar en el cuerpo y empezar a actuar. Durante la deficiencia de hierro, cuando una persona desarrolla deficiencia de hierro, aumenta la producción de este tipo de transportador. Y lo que pasa es que el plomo usa ese aumento como ocasión para entrar en el cuerpo. Entonces sabemos, o es una de las razones la cual explica la relación que vemos, la relación inversa que vemos entre el consumo de cereales, de breakfast cereals en los niños de los Estados Unidos, porque están fortificados con hierro. Plomo también usa transportadores de calcio para ingresar en el cuerpo, mientras hay varios nutrientes o componentes de comida, como por ejemplo fosfatos, los cuales pueden bajar la biodisponibilidad de plomo y bloquear el plomo, la entrada del plomo en el cuerpo. Por otro lado, el ayuno sube la absorción de plomo. Por eso se habla mucho de la necesidad de bajar el intervalo entre comidas en niños para no crear la posibilidad de subir la absorción de plomo. Otro tipo de tóxico es arsénico, ya lo había mencionado, y en la literatura se habla mucho de varias vitaminas como el folato, vitaminas B6, B12, cisteína, metionina y otros, los cuales suben la metilación de arsénico. Y ya había mencionado que la metilación de arsénico se supone que está bajando la toxicidad de arsénico. También sabemos que varios marcadores o varios tóxicos como arsénico, cadmio, plomo están vinculados a un aumento en marcadores de estrés oxidativo. Sabemos que esos elementos tóxicos pueden afectar la actividad de enzimas antioxidantes. Por otro lado, sabemos que vitaminas como el C, la C y la E inhiben la formación de especies oxidativas reactivas y participan en la quelación de metales. Entonces, al final, también sabemos que el arsénico, cadmio y plomo pueden depositar en el hueso
no sabemos mucho sobre la relación entre la dieta o los nutrientes dentro de la dieta y su efecto en los niveles de metales tóxicos en el hueso. La mayoría de la evidencia que tenemos proviene de adultos y se enfoca en vitamina D, sodio y calcio. Lo que sí sabemos es que la dieta vegetariana en niños en un estudio fue relacionada a un aumento en la resorción del hueso. Cuando durante la resorción de los elementos en el hueso puede aumentar la salida de estos metales tóxicos depositados en el hueso. Ahora voy a lo que acabo de dar es un resumen de la evidencia que existe en las publicaciones científicas. Mucho de lo que sabemos tiene que ver con niveles bastante altos de los tóxicos, de los metales. Pero la relación entre dieta, nutrientes y los metales tóxicos no queda muy clara en situaciones de exposición baja. Y es es el espacio donde trabajamos nosotros en Montevideo. Acá les voy a presentar algunos de nuestros datos sobre arsénico, porque es un elemento que no se habló mucho hasta ahora en estas presentaciones. Los niños escolares en Montevideo, cuando medimos su exposición a arsénico, notamos que es una exposición baja. En agua, el nivel de arsénico es bajo y también el nivel de arsénico en la orina es bajo en comparación a otros países, sobre todo los países como Bangladesh, donde sí sabemos que la exposición es muy alta. Ya dije que las vitaminas B pueden influir en la capacidad del cuerpo en metilar los metales. Y acá ya hablé de las varias vitaminas anteriormente. Lo que nosotros encontramos es que no solo tenemos en la población donde trabajamos en Montevideo, no solo tenemos una exposición baja a arsénico, pero también tenemos un consumo alto de las vitaminas B. Y lo que al cruzar, al investigar las relaciones, no encontramos mucha influencia de las vitaminas B en el nivel de arsénico ni en la metilación. Lo que quiere decir es que a lo mejor estas relaciones que se ve en la literatura aplican a poblaciones más desnutridas. Todo esto, para resumir, quiere decir que la relación entre la dieta, la exposición a los tóxicos, a la dosis interna de los tóxicos que tenemos y la salud de los niños y de las mujeres embarazadas es bastante complicada. Como mencioné, hay varios lugares donde tanto el consumo de nutrientes en la dieta como el estado nutricional puede influir en cómo afectan los metales tóxicos, no solo en la dosis que experimentamos de los metales en el cuerpo, sino también la salud. Parece que ya estoy hablando bastante, así que voy a terminar resumiendo que en el contexto de baja exposición a metales tóxicos,
La dieta puede ser una fuente de esa exposición, pero sabemos que los nutrientes podrían, en algunas situaciones, counteract la absorción de elementos tóxicos y ayudar en la eliminación de estos elementos tóxicos del cuerpo. En actuar en los mismos sistemas celulares y de órganos, los nutrientes y los tóxicos podrían estar los dos impactando la salud de los niños, pero como dije, son relaciones complicadas, complejas, y hay que diseñar estudios para poder entenderlas mejor. Y como ya dije, la exposición a elementos tóxicos por la dieta debería ser tratada e investigada como mezclas. Y también seguimos necesitando estudios de interacciones entre dieta y esos elementos tóxicos, sobre todo en diferentes niveles de exposición, no solo enfocándonos en niveles altos, sino también en niveles más bajos. Muchas gracias por su atención y disculpen mis mezclas de inglés en esta presentación en español. Muchísimas gracias, Casia, por darnos la plática en español. Sin duda, creo que para los estudiantes de la licenciatura en nutrición es muy interesante ver toda esta brecha que tenemos aún para investigar sobre los patrones de dieta, la combinación de alimentos, como tú mencionaste, ¿no? La interacción tóxicos, alimentos, nutrimentos, y ver esta parte de, ok, por un lado, el alimento es fuente de tóxicos, como en el caso del pescado, que tiene metilmercurio, pero a su vez también tiene muchos nutrimentos que son benéficos, ¿no? Entonces es fuente de omega 3, de proteínas. Entonces, ¿cómo hacer esta relación? Pero lo voy a dejar para las preguntas, porque tenemos varias preguntas sobre este tema al final. Muchísimas gracias.